Buenas tardes, amados hermanos, y todos aquellos que tengan la posibilidad de conectarse, ¿cierto?, a través de esta transmisión. Les deseamos las más ricas bendiciones de parte de la Iglesia Adora a Dios de Loreto y esperamos en el Señor que hayan tenido todos ustedes un muy buen día. Queremos esta tarde con ustedes a través de este medio compartir la palabra del Señor, pero no sin antes bendecir su nombre y ponernos en comunión con Él a través de la oración. Les invito por ello a que en reverencia a nuestro Padre Celestial y en la necesidad que tenemos de la comunión con nuestro Dios, les invito a que elevemos una oración. Amén. Amado Padre bueno, en el nombre de nuestro único y eterno Salvador Jesús, Padre, nos dirigimos a tu presencia, primeramente para dar gracias por este día, para agradecerte tus bondades, tus cuidados, Señor, y la misericordia que has derramado sobre nosotros, Padre. Dios del cielo, permítenos a cada uno de nosotros reconocer delante de ti lo falto que hemos sido el día de hoy, Señor, lo vulnerable que somos, Señor, y cuánto fallamos delante de ti, Señor. Sabemos que en Cristo podemos hallar el perdón de nuestros pecados, Padre. Podemos hallar el regocijo de nuestra alma. Y por medio de tu palabra podemos conocerte día a día y mantener la comunión contigo. Elevarnos, Señor, y poder llegar hasta ti, Señor, en tu presencia, delante de tu trono de gloria, Señor, a través de las alabanzas, de nuestras oraciones, Padre. Y Dios del cielo, te pedimos que esta tarde, a través de este medio, tu palabra sea expandida hasta nuestros hermanos, Señor, y a aquellos que están unidos, Señor, a esta transmisión, Padre. Te pedimos, Padre amado, que el mensaje de tu evangelio llegue lo más fiel y digno a aquellos que están necesitados de oír tu palabra, a aquellos que tú predestinaste, Señor, para que sean coherederos contigo del reino de los cielos, Padre. Dios del cielo, sabemos que tú tienes el control y el dominio de todo, Señor, Amén. y que eres soberano por sobre todas las cosas, Padre, y que nada se escapa de lo que tú has orquestado para nosotros, Padre. Amén. Dios del cielo, te pedimos todos estos favores, Señor, sabiendo que tu misericordia y tu voluntad, Señor, está sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Les invito a que escuchemos una alabanza y nos gocemos en la meditación que hay en ella, en lo que dice la letra de la alabanza. Les invito a que meditemos en la alabanza. Amén. Sus hijos adoptados por la sangre de su cruz. Daremos la gloria por su gracia y bondad y amor. Te daremos la gloria, eres Salvador. Glorificad a Dios que en Cristo gracia da. Lavados nuestras culpas tenemos Cristo. Que Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por su gracia y bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, enaltece el Señor. Es su Espíritu, por fe tenemos hoy. A Cristo nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro
el Salvador. Nuestra gloria, por tu gracia, María. Te daré nuestra gloria, eres el Salvador. A Dios siempre sea la gloria, ¿cierto? Amén. Y nosotros podemos glorificar a Dios no solo cuando levantamos nuestros brazos y estamos congregados, ¿cierto? Y declaramos que la gloria es para el Señor, sino que en todo acto de nuestra vida debemos glorificarlo a Él, haciéndolo todo como para el Señor, como dice su palabra, ¿cierto? Ya sea que comáis o que bebáis, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Quiero compartir también esta tarde con ustedes el Salmo 33, que dice de esta manera hasta el versículo 5, dice: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Amén. En cada uno de los rincones de la tierra, de su creación, de la creación de Dios, nosotros podemos ver su misericordia. Amén. Podemos ver su amor manifestado para con nosotros. Porque este escenario perfecto que Dios creó es el lugar donde nosotros podemos vivir, desenvolvernos y compartir, y es perfecto lo que Dios creó. Amén. Nada nos hace falta. Dios ha orquestado todo perfectamente para sustentar su creación. Sí, Señor. Y todo por su amor y su misericordia y su poder. Sí, Señor. Les invito a que sigamos alabando al Señor. Amén. Queremos compartir esta tarde otra alabanza con ustedes para también compartir después la palabra del Señor, que es lo más importante porque nos corrige, nos alienta a permanecer en la fe y a siempre estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Les invito a que escuchen una alabanza. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Tú eres sabiduría. Nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y
sostienes. Tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Amén. Amén. Dios siempre busca nuestro bien, independiente de la condición en la cual nosotros veamos o circunstancias por las que estemos pasando. Dios siempre vela por nuestro bien. Probablemente nosotros podamos pasar por dificultades físicas, pero Dios está tratando con nosotros por un bien más allá de lo físico, un bien para nosotros, para mejorar nuestro carácter, para tratar con nosotros. Dios siempre busca nuestro bien. Dios siempre busca y trata con nosotros por amor a nosotros y para moldear nuestro carácter, para irnos haciendo cada día más semejante a Él y que vaya menguando nuestro ser, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, con todos aquellos pecados con los que nosotros lidiamos, que son parte de la naturaleza caída de nosotros. Dios siempre trata con nuestro ser. Amén. Que Dios siga teniendo misericordia con nosotros. Ahora, amados hermanos, yo creo que nosotros, todos y cada uno de nosotros, independiente en las circunstancias que estemos viviendo, muchas veces nos encontramos en ocasiones que no ocurre lo que nosotros esperamos o tenemos planeado. Muchas veces no salen las cosas como nosotros quisiéramos en realidad. Aunque nos proyectemos y tratemos de orquestar las cosas todas bien, pero nada se escapa del orden que Dios establece, de lo que Dios prepara para nosotros. Ahora, muchas veces nosotros pasamos por circunstancias que son dolorosas en nuestra vida, que afectan nuestros sentimientos, afectan inclusive nuestra parte, nuestro organismo, ¿cierto? Nuestra parte física, y eso hace decaer muchas veces nuestro ánimo. Nos vemos afectados, nosotros no solo somos de carne y hueso, tenemos un conjunto de sentimientos dentro de nuestro ser, ¿cierto? Que se ve afectado por diferentes situaciones por las que estemos viviendo. Y eso se nos es evitable, ¿cierto? Así como algunos de repente, como lo he dicho en otras ocasiones, despertamos con el pie izquierdo, o nos encontramos con una situación durante el día que nos alegra el día, así cada
en cada instancia de nuestra vida nosotros nos podemos encontrar con circunstancias que cambian nuestras emociones y nos dificultan las situaciones que nosotros pensamos y a través de eso Dios va tratando con nuestro carácter. Dentro de la Escritura, el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, escribe con respecto a las circunstancias que ocurren con nuestra vida. Y si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, es un versículo que muchos de los creyentes conocemos y hemos tenido la posibilidad de escucharlo en muchas instancias de nuestra vida y sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles. Quiero compartir con ustedes esta tarde el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Y dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, entre muchos hermanos. Nosotros siempre hemos escuchado, esta ha sido la palabra del Señor, nosotros muchas veces hemos escuchado este versículo: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, nosotros muchas veces cuando estamos por momentos de nuestra vida que son dolorosos, este principio bíblico, esta verdad de lo bueno que es Dios con nosotros, muchas veces la echamos al olvido. Ahora, no es justificar nuestra acción, pero quiero compartir con ustedes esta tarde un relato que está en Marcos, que le aconteció a los discípulos estando compartiendo con nuestro Señor Jesucristo, que es también un versículo muy conocido o parte de la historia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando nuestro Señor Jesucristo calma una tempestad. Y quiero que compartamos el relato que está en Marcos capítulo 4, verso 35. Porque así como nosotros pasamos por momentos difíciles y que nos flaquea lamentablemente nuestra fe, también así los discípulos vivieron circunstancias similares a las de nosotros. Vamos a dar lectura a la palabra en Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas, dice. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la otra barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Esa ha sido la palabra del Señor. Eso es lo que está escrito en el relato, ¿cierto? En el Evangelio según Marcos, de este acontecimiento que pasó cuando los discípulos se encontraban, ¿cierto? Con la multitud, ¿cierto? Habiendo visto los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor les dice: pasemos al otro lado.
¿cierto? Del mar de Galilea. Y subiéndose a la barca dice que comienza una gran tempestad en el mar y se encuentran con este escenario. Un escenario donde ellos se ven rodeados de una tempestad y no saben qué pasaba. Pensaban, nuestro Señor Jesucristo, este es el escenario que se encuentran los discípulos, ¿cierto? Ellos van en la barca, nuestro Señor Jesucristo durmiendo, y rodeado a ellos una gran tempestad. La barca ya se hundía, y ellos pensaban, bueno, ¿dónde está la preocupación de nuestro Señor por nosotros? Porque ellos le hacen la pregunta, ¿cierto? En el versículo 38 le dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos se sentían al borde de la muerte. Así se sentían ellos. Agobiados al punto que pensaban que perecían. Nosotros muchas veces cuando las dificultades golpean nuestra vida, reaccionamos diciendo, ¿cómo Dios no podemos reaccionar diciendo que Dios nos puede ayudar a superar lo que estamos viviendo? Y muchas veces nos decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite esto en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite que pasemos por esta dificultad? ¿O por qué Dios no hace algo en contra de lo que yo estoy viviendo? Ahora, hay algo que se le olvidó a los discípulos y que lamentablemente en medio de la tempestad a nosotros igual se nos olvida. Nuestro Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios, en lo que ha dicho a través de su palabra, Él lo cumple. Él tiene la autoridad, el poder y la fidelidad para cumplir lo que Él ha prometido. Y a nosotros en esos momentos de angustia se nos olvida que Él nos sostiene. Se nos olvida que Él es quien provee. Se nos olvida que Él es nuestro sanador. Y se nos olvida que Él es nuestro salvador. Olvidamos la posición que tiene nuestro Señor con respecto a nosotros. Creemos que las circunstancias son mayores que la autoridad que tiene Dios. Y miren, si ustedes notan en el primer versículo que dimos lectura, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Como les decía, nuestro Señor, Dios no promete algo que no cumple. Dios es fiel, Dios tiene la autoridad, Él es soberano y es todopoderoso. Y nuestro Señor, aquí refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, les dice, pasemos al otro lado. Él les dijo, vamos a llegar al otro lado. Pasemos al otro lado. Él sabiendo lo que tenía preparado. Pero en medio de la tempestad, todos los discípulos olvidaron su palabra. Olvidaron su promesa. Él les dijo, pasemos al otro lado. Y ellos en medio de la tempestad pensaron que nunca iban a llegar al otro lado. Señor, le dicen, ¿qué pasa con nosotros? No tienes cuidado que perecemos, le dice. O sea, como que Dios no estaba preocupado de ellos, como que Jesús no estaba preocupado de ellos. Esa era la percepción de ellos. Pero en realidad, en los primeros versículos que dimos lectura, nuestro Señor ya le había prometido que ellos iban a llegar hasta el otro lado del mar de Galilea. Y eso nos ocurre a nosotros muchas veces. Nos nublamos con las circunstancias que nos rodean y se nos olvida la palabra de Dios. Se nos olvida las promesas de Dios. Porque Dios no solo nos dice, nos da de su palabra, no solo con su veracidad, sino que con su autoridad. Porque Él tiene el poder para hacer lo que dice. No como nosotros, que muchas veces prometemos hacer cosas
de las cuales no somos capaces de hacer. Nuestro Señor le había dado una instrucción clara a los discípulos: pasemos al otro lado. Y esta declaración era la garantía de la seguridad del viaje de los discípulos. De hecho, con tal seguridad les dijo que Él se quedó dormido profundamente, sabiendo que iban a llegar al otro lado. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Similar a los discípulos. Nos rodean ciertas circunstancias que nos afligen, que nos angustian, que toman el control de nuestros sentimientos, y se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Se nos olvidan las promesas de nuestro Dios. Se nos olvida que Dios está en el control y que tiene toda la autoridad por sobre lo que nos acontece. Ahora, nuestro Señor Jesucristo les dijo, después de haberse levantado, ¿cierto?, y haber puesto calma sobre el mar y sobre el viento, ¿cierto?, porque en el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y la Escritura excede, no es que exceda, sino que cuando dice gran bonanza, o sea, una calma que en un mar, que en el mar de Galilea no era normal. Y recordemos que los discípulos, o gran parte de los discípulos, no eran hombres inexpertos en lo que era la navegación. Eran hombres que conocían el mar. Pedro, Santiago, eran hombres que los sacó de ser pescadores. O sea, no era la primera, no es como uno cuando se sube a un barco por primera vez y con el leve movimiento se marea. Ellos eran hombres con experiencia dentro de la navegación. Entonces, el ver la tempestad o una tempestad o viento en el mar no era algo nuevo para ellos. Ellos tenían experiencia con tempestad en el mar, pero esta tempestad superó, nubló su visión, nubló su fe, porque ellos no confiaron en aquel que tenían que depositar su confianza. Probablemente como marinos expertos, ellos miraron la tempestad y dijeron, esto es algo que nosotros podemos controlar. Pero la autoridad y el cuidado de ellos siempre ha estado y está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué después de haber hecho calma nuestro Señor Jesucristo y haber apaciguado el viento y haber dejado que el mar enmudeciera, como le dijo, y el viento, Él le dice a sus discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? Y le hace la pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, le dice. Entonces, dice que esta fue la reacción de sus discípulos. Entonces temieron con gran temor, dice su palabra. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así es, Señor. Miren cómo comienza el relato. Nuestro Señor Jesucristo les promete a los discípulos, pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y Él, con aquella seguridad, descansa y duerme, ¿cierto? Porque Él sabía que ellos iban a poder llegar al otro lado. Pero la tempestad no solo le nubló la vista a los discípulos, sino que nubló su fe. Y no pudieron poner su plena confianza en aquel que es digno de confianza. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, mi Dios. Ahora, cada proceso por el que nosotros pasamos, al igual como los discípulos, porque esto no fue algo que no supiese que iba a acontecer nuestro Señor Jesucristo.
Más bien, cada dificultad por la que nosotros pasamos es permitida por Dios para que nosotros crezcamos en la semejanza al carácter de Cristo. Mire a la conclusión que llegaron los discípulos. Se preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es Él, el que está con nosotros? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Así es. Quien tiene autoridad sobre la creación. Si nosotros seguimos después leyendo, al bajar la barca, ellos, ¿cierto?, se encuentran con el hombre que buscaba el endemoniado, ¿cierto? Y después, concluyendo unos versículos más adelante, porque este relato continúa, ¿cierto? Nosotros leemos parte de la porción de la palabra para poder compartirla con ustedes. Pero ellos llegan a la conclusión y le dicen, Él es nuestro Señor. Después de haberse hecho esa pregunta, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Esa es la respuesta a la cual llegaron los discípulos. Amén. Él es el Señor. Así es. Y esa es la respuesta a la que nosotros tenemos que llegar cuando pasamos por una tempestad en nuestra vida. Llegar a la misma conclusión que llegaron los discípulos. Él es nuestro Señor. Amén. Y Él tiene la autoridad sobre nuestra vida. Y Él está preocupado del cuidado de nosotros. Así es. Y recordemos lo que leíamos en el principio. En Romanos 8:28 decíamos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que hace Dios con nosotros en medio de la prueba. Así es. Trata con nosotros, nos moldea a través de esas pruebas, nos moldea a través de la tempestad. Porque lamentablemente, amado hermano, cuando nosotros andamos en las cumbres de la gloria, nosotros no buscamos lamentablemente el refugio de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando estamos en los valles de sombra, es cuando estamos en las aflicciones, cuando confiamos plenamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude, amado hermano. Que el Señor nos ayude a que en cada una de las pruebas, de las aflicciones, de las tormentas que tengamos que vivir en nuestra vida, nos sirvan para ser más semejantes a Cristo. Como dice su palabra, que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquel Hijo amado que en la declaración de Mateo, cuando habla, sale esa voz del cielo y dice, aquel es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Así debiésemos ser nosotros. Buscar ser semejante a Cristo. Pese a nuestras debilidades. Porque sabemos nosotros que lidiamos con nuestra carne. A este lado de la eternidad. A este lado de la eternidad nosotros estamos ligados a la carne. Pero llegará algún día donde aquel yugo de esclavitud del pecado, porque por el sacrificio de Jesucristo en el madero de la cruz, el yugo de esclavitud del pecado al cual estábamos sometidos fue roto. Hoy ya no somos esclavos del pecado. Hoy vivimos para la gloria del Señor, por su misericordia, porque su palabra dice, al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Él nos libró del pecado. Esa es la autoridad que tiene el Hijo de Dios. Esa es la autoridad de Jesucristo al morir en la cruz. Esa es la autoridad de la sangre del Hijo de Dios al ser derramado en el madero. Él nos libró de nuestra condenación. Por amor, por gracia, por misericordia, Él se apiadó de nuestras almas. Ahora,
Amados hermanos, les recuerdo que nosotros debemos buscar vivir para su gloria. Sabemos que no podemos servir a Dios de manera perfecta, pero debemos buscar servir a Dios de manera sincera, porque solo Dios tiene la autoridad para sustentarnos. Solo Dios tiene la autoridad para sostenernos, Amén. porque en sus manos nosotros somos librados de la tempestad. Así es, Señor. Que el Señor les bendiga, amado hermano, donde quiera que esté usted. Que Dios permita que a través de este medio, su palabra y aquel mensaje del Evangelio, el mensaje que fue proclamado por los apóstoles, por sus discípulos, y ha sido proclamado a través de la iglesia, a través de la historia, a través de la historia de la humanidad, que únicamente por Cristo nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados delante de los ojos del Padre. Amén. Un Dios que proveyó la salvación gratuitamente a todo aquel que en Él crea. Porque dice Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a refugiarnos en Cristo. Como decía el salmista, Él es mi refugio, Él es mi amparo, mi fortaleza, la roca fuerte, Él es mi escudo. Así es. Solo Cristo puede refugiarnos en medio de la tempestad. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que el Señor sea con ustedes en sus hogares. Quiero invitarlos a que concluyamos con la reflexión de esta palabra, con una oración. Amén. Donde se encuentre usted, si está en su trabajo, si está en su hogar, le invito a que con reverencia, en su corazón más que nada, nos presentemos delante del Padre. Amén. Amado Padre Celestial, únicamente por la obra gloriosa de Cristo podemos estar delante de tu trono de la gracia. Amén. Padre bueno, podemos notar, Padre, desde la creación del mundo hasta estos días que tu misericordia sobrepasa nuestro entendimiento, Padre amado. Permítenos, Padre bueno, cuando estemos en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras debilidades, Padre, cuando el pecado se presente delante de nosotros y Satanás susurre a nuestro oído, podernos refugiar en el único que tiene autoridad por sobre todas las cosas, Amén. en Jesucristo, Así es. nuestro Señor y Salvador. Padre, permítenos acudir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe cada vez que fallemos. Levántanos tú cada vez que caigamos, Padre amado. Sostiénenos en medio de nuestras debilidades, Padre amado. Oh Dios del cielo, tú con tu autoridad libra a aquellos que estén, Señor, en los valles de tinieblas, Señor, porque tú tienes el poder para sacar de las tinieblas a la luz, Padre amado. Tú tienes el poder para convertir los corazones de piedra en corazones de carne. Así es. Tú tienes el poder para transformar a aquellos que eran aborrecedores de ti en tus hijos, Padre amado. Santo. Tuya es la autoridad, Señor. Tuya es la voluntad. Y en ti descansamos y en ti nos refugiamos, Padre. Sí, Señor. A nosotros, tus hijos, permítenos tener la valentía. Permítenos tener la integridad para predicar tu evangelio. Permítenos la oportunidad de llegar a los oídos que están prestos a oír el mensaje de salvación, Padre. Así es. Y sabemos, Padre, que sobra de tu Espíritu Santo convertirlos, Señor. Amén. No de nosotros, Dios del cielo, sino que tuya es la autoridad, Señor. Porque tuya es la gloria por todos los siglos, Padre. Amén. Amén. Y pedimos que a nosotros sea tu misericordia. Sí, Señor. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Amén. Que el Señor le bendiga, amado oyente, que esté conectado a través de esta transmisión. Para concluir esta tarde de meditación en la palabra del Señor a través de este medio, queremos con ustedes compartir la palabra del Señor.
compartir una alabanza para terminar esta sesión de la palabra del Señor. Amén. Les saludamos nos despedimos de ustedes con un caluroso abrazo de parte de la Iglesia Adora a Dios Amén. y los dejamos cordialmente invitados. Si tienen un día la posibilidad y son libertados para la gloria del Señor, de llegar hasta el local que se encuentra en Avenida Estación de Loreto sin número. Usted se encontrará con un local que se llama Iglesia Adora a Dios. Ahí se reúnen aquellos que han sido salvados por la sangre del Señor. Un grupo, un remanente, un grupo de aquellos que buscan el refugio en Cristo, que buscan a su Salvador. Que Dios les bendiga. Amén. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste me consuela el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive y me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonar. Eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza este el mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive y me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive y me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.